buenas tardes, muy bienvenidos. Economía para todos. También damos, por supuesto, la bienvenida a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Bueno, ¿qué quieren que les cuente? Si es que no damos abasto, no damos abasto. Hoy vamos a hablar de ese nuevo informe que pone, por supuesto, blanco sobre negro lo que está pasando con la economía española, que ya es el Banco de España, que es otro más, pero aún así el gobierno sigue y sigue, que nosotros vamos a hacer el presupuesto y vamos a gastar en esto y en lo otro, y venga anuncios y venga anuncios y venga anuncios, no sabemos de dónde van a sacar tanto como destacan, como dicen por ahí, ¿no? Pues ayer que si un plan de industrialización y 900 millones para el campo de Gibraltar y 1.300 para la maternidad y la paternidad y otros 1.000, bueno, pues nada, venga, anuncios va, anuncios viene. Eso sí, como no hay dinero para las pensiones, lo cojo de la hucha, oiga, pero la hucha no era que poco menos que Rajoy se lo llevaba a casa, ahora no, ahora se puede sacar dinero de la hucha de las pensiones. Bueno, estas son las cosas que pasan. Después vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha ocurrido en el Congreso el otro día con la crisis financiera, porque claro, ahora aquí no sabemos nada, ya ni Podemos se queja de cómo han funcionado las cajas, lo cual es bastante sospechoso. Ya saben que quiere hacer otra vez lo mismo, quiere repetir el modelo para trincar ellos y sus amigos. Bueno, lo comentaremos y un montón de cosas más que tenemos para contarles y que lo vamos a hacer inmediatamente. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, muy buenas, Carlos Cuesta. ¿Qué tal? Y Diego Sánchez de la Cruz. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a ver, los informes ya se amontonan sobre lo que está pasando con la economía española. ¿Le importa al gobierno? No, le importa un rábano. Tampoco le importa lo que está pasando con sus ministros, imagínese con la economía española, o sea, nada. ¿Por qué se lo digo? Pues porque les da igual, o sea, ellos siguen diciendo que todo va fenomenal, que ellos van a hacer un presupuesto, que ellos van a gastar en todo lo que haya que gastar. Luego, la verdad es que llevar lo que se dice, llevar al Parlamento proyectos de ley y tal, no han llevado ninguno. Pero ellos siguen en esa dinámica de cada viernes, cada lunes, cada martes, una o la contraria, da igual, porque puede ser una propuesta y la contraria. El caso es que los indicadores ya están ahí, ya son los que son, ya no nos van a volver a engañar, por lo menos a algunos. Hay gente que todavía se dejará engañar, nosotros no. Y como no nos dejamos engañar, pues vamos a explicar que ese último informe, que es en este caso el del Banco de España, que dice claramente que la economía española se está desacelerando, que hay varios problemas, entre otros Cataluña, ya hemos visto esta semana las manifestaciones que ya empiezan a cundir, pues porque la gente se empieza a dar cuenta de que, oiga, ¿qué hay de lo mío? Que es que llevamos aquí 5 o 6 años con la República y resulta que a nosotros no nos hacen ni caso. Siguen sin hacérselo, porque aunque es verdad que se han reunido y les han prometido el oro y el moro, eso no tiene ninguna pinta de salir adelante, ¿no, Carlos? O sea, estos son... Yo creo que no, y casi mejor. Ahí está ese problema muy señalado, no solo por el Banco de España, sino por todos los organismos internacionales como uno de los grandes problemas de España, pero luego está el problema del endeudamiento, está el problema de que no hay presupuestos, está el problema de que lo que hay pactado es con Podemos, que son barbaridades una detrás de otra. En fin, que vamos a ver cuánto tiempo podemos aguantar en esta situación, a ver qué pasa mañana en las andaluzas, pero la casa sin barrer. No, empieza a ser muy preocupante, además es que ya no es una cuestión, tú lo mencionabas, se les empiezan a acumular los informes. Yo simplemente voy a repasar algunos de los datos de lo que se denominan indicadores avanzados, es decir, cómo estamos yendo, para que la gente se haga una idea si vamos bien o vamos mal. Indicador, por ejemplo, de producción industrial, menos 0,5 el dato de septiembre, caída. Hace bien poquito estábamos en datos de 1 punto, en datos llegamos incluso a estar por encima del 2, etcétera. Índice de producción de la industria de construcción, en negativo. Índice, por ejemplo, de confianza industrial, en negativo, prácticamente 1 punto en negativo. Índice de matriculación de automóviles, en negativo, 6,6. Índice de confianza del consumidor, menos 6,6. Y así podríamos seguir repasando toda la tabla. Es decir, cuidado con lo que está ocurriendo, porque yo tengo toda la sensación de que estamos haciendo un calquito de aquella famosa etapa. Yo no sé cómo será de grave la crisis que tenga que
que venir. Pero estamos haciendo un calquito del negacionismo famoso del padre político de este señor, que es Rodríguez Zapatero. Y además, cuidado, porque en esta ocasión tenemos a una Nadia Calviño como ministra, que de nuevo es un calquito de Pedro Solbes, pero posiblemente incluso acelerado. Sí. Es que Nadia Calviño está haciendo las maletas para marcharse. Entonces ya veremos exactamente qué es lo que les preocupa a estos señores de hacer el ridículo diciendo que no, convocar unas elecciones y ocultando la crisis, que nos vuelva a pasar exactamente lo mismo que nos ocurrió en aquellos famosos años de 2008, efectivamente. ¿Tú cómo lo ves? Mal, porque desde que se ha producido el cambio de gobierno no hay prácticamente un solo indicador que no haya cambiado a peor. Algunos están mucho peor de lo que estaban y otros directamente están en números rojos, como decía Carlos. Y quizá el jugar con estas cuestiones es especialmente grave ahora que todo el contexto internacional empieza a deteriorarse ya de forma generalizada y clara. Desde 2014 hasta 2018 hemos tenido lo que se ha popularizado como vientos de cola. Ahora más bien tenemos riesgos de cola. Les llaman vientos de cara ahora. Pues vientos de cara también. De cara dura. Quédate tenemos con un cara dura por ahí. Que más nos guste. Pero al fin y al cabo lo que vemos es que Alemania en crecimiento negativo en el último trimestre. Italia, ha salido el dato, está fresco de hoy, 3/4 de lo mismo, en menos 0,1 la producción italiana. Las condiciones monetarias, que no han podido ser más favorables desde el punto de vista expansivo, ya se empiezan a normalizar. A la expansión de dinero, de billetitos, le queda... Claro. Ya terminó en Estados Unidos y por lo tanto aquí al otro lado del charco vamos con 2 años de lapso, o sea que ya le queda un semestre recorrido como mucho en el periodo de gracia del relevo de Mario Draghi a su sustituto. Cumbre del G20, este mismo fin de semana se está desarrollando, con España pintando muy poco y con el comercio en una situación de impasse. No, muy poco no nada, siendo porque Sánchez el comercio no ha conseguido ninguna reunión. Efectivamente, o sea, y siendo el comercio... Claro, con lo buen diplomático que es. Y siendo el comercio, además, palanca vital de la recuperación española, porque el peso de las exportaciones ha subido 10 puntos porcentuales, nos hemos situado a la cabeza de los países exportadores y también ahí todos los indicadores muestran que no, que hace falta abrir nuevos acuerdos y facilitar nuevos mercados, porque ya hemos recogido las frutas que estaban en las ramas más bajas y ahora para seguir escalando el árbol hacen falta acuerdos comerciales con otras áreas, hay un pacto comercial con Mercosur, que algo digo yo que tiene que decir España en las relaciones de Europa con Mercosur, especialmente si la reunión es en Argentina, uno de los 2 jefes de Mercosur no ha conseguido absolutamente nada el gobierno de España en ese ámbito. Entonces, la mezcla de política internacional girando a peor, economía internacional girando a peor y en clave doméstica, política y economía girando a peor, yo creo que desde luego que tiene que invitar a ser por lo menos ya moderadamente pesimistas de cara a 2019. Hay 2 indicadores que a mí me preocupan mucho, más allá de cómo vaya evolucionando, los indicadores así que van delatando un poco si vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. Pero hay 2 indicadores, uno lo mencionaba hace un momento Diego, el tema de exportaciones, es literalmente lo que nos sacó, aparte de las ayudas externas, aparte de que tuvimos que hacer todos de tripas corazón y abrir y romper todas las huchas de los cerditos porque nos saquearon fiscalmente. Pero hubo un factor que fue determinante para salir de la crisis, exportaciones. Y hubo otro factor que fue no importante para salir de la crisis, pero sí para que no quebráramos en la crisis, que era cómo veníamos o de dónde veníamos en cuanto a deuda sobre PIB, ¿vale? El primero de ellos, exportaciones. Si estábamos teniendo en valor, es decir, en suma total de millones, si estábamos teniendo un crecimiento del 8,9, es decir, prácticamente un 9%, en 2017 la media de este año marca un 3,2%, es decir, prácticamente un tercio, y el último mes ha marcado negativo, menos 4,6. Es que el déficit comercial ha subido un 70%. Eso son exportaciones. 70. ¿Y de dónde veníamos en aquella crisis y de dónde vamos a venir en la próxima crisis? De un 40% de deuda sobre PIB y en estos momentos tenemos un 100% de deuda sobre PIB. Por lo tanto, ¿qué capacidad tenemos de endeudarnos más para paliar recortes, sensación de dureza, que haya que empezar a recortar número de profesores en un colegio, asistencia, médicos, etcétera, en hospitales, que haya que empezar a recortar asistencia social de la dura, es decir, no de este estado del bienestar que nos hemos inventado para comprar voto, no, de la gente que realmente lo necesita. Es decir, estamos llevando, no solamente por la tendencia que se está marcando, sino por cómo vamos a entrar en esa crisis, nos estamos metiendo en un jaleo y tenemos mientras a un presidente que le importa mucho más ir de viaje y asistir a conciertos. Claro, y siguiendo con el razonamiento, al final son empresas que les va peor, va a haber más paro, con lo cual el sistema de pensiones va a estar más tensionado todavía. Pero, o sea, esa es la siguiente secuencia. Además, también, Carmen, si me permites, creo que lo que es muy importante poner encima de la mesa es que hasta ahora el desarrollo legislativo de este gobierno ha sido muy corto, prácticamente nulo. Bueno,
Solo tenemos que agradecer tenemos, algo. Evidentemente, la certidumbre y susto la o muerte perspectiva de que como no van a poder introducir toda esa batería de decisiones en un presupuesto general que ya empieza a darse por descontado, que nunca va a llegar, que parece que se van a ir introduciendo vía decreto y demás. Vale. Bueno. Pero a fecha de hoy, lo que estamos comentando está ocurriendo solo con la expectativa de que se aprueben esas medidas. De modo que si ya el ruido, la desconfianza que despierta, la mera conversación de ese tipo de cambios en la política económica pone de manifiesto un deterioro en la economía española, imaginémonos lo que puede pasar si en efecto se dan pasos ya reales en esa dirección, que se van a dar efectivamente porque algo tendrá que vender de cara a su electorado Pedro Sánchez, y me temo que eso que les va a vender a sus electores no va a ser nada beneficioso para la economía española a largo plazo. Otra cosa es que a corto plazo llegan unas elecciones. En ese sentido hemos visto los anuncios sobre el automóvil, los fregados que está causando. Hay muchas empresas ya productoras de automóviles, que es una gran industria española, pues que están con EREs parciales, con iros a casa unos días, de no sé qué, pues todo eso al final no es solamente las grandes automovilísticas, que por cierto, sus casas están en otros países, no son nuestras, pero sí toda la industria auxiliar de automóvil. Esto lo digo por eso, porque los anuncios están haciendo tanto daño como si se hubieran tomado las medidas, con lo cual el día que tomen las medidas, que una de ellas que vamos a comentar ahora después es ese deseo que tienen y que han prometido a los sindicatos de reformar la reforma laboral. Pero claro, no a mejor, no a lo que la economía necesita, sino todo lo contrario, a lo que los sindicatos los más, UGT y comisiones obreras quieren y tienen por ahí pillado. Esa medida puede ser letal, esa medida puede espantar mucha inversión, pero sobre todo es que esa medida va a llegar en el peor momento. O sea, si tú vas a hacer esa barbaridad, que es la de volver a darles poder a los sindicatos para que intermedien y controlen y por tanto encarezcan todas las relaciones entre trabajador y empresa, por lo menos no lo hagas en puertas de una crisis. O sea, cuando llega una crisis, a las empresas las coges con una plantilla así y porque no les queda más remedio tienen que hacer así. Si en ese momento tú metes una cuña que blinda y por lo tanto no puedes reducirlo, o no puedes buscar medidas de flexibilización, o no puedes buscar rebajas salariales que afecten a todos para evitar despidos, lo que ocurre es que la unidad entera se te va a la quiebra. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces es una barbaridad estar planteando en estos momentos, a 1 año y medio, a 2 años de una crisis, estar planteando endurecer las relaciones laborales. Es una locura de tal calado. Si por lo menos lo haces, o sea, siempre es una barbaridad, pero si por lo menos lo haces en época de expansión, no te va a afectar a los despidos. Pero es que en estos momentos puedes hacer que por intentar que una empresa no despida un 10 o un 12%, sea la empresa entera con su 100% la que se vaya a la quiebra. Pero este tipo de cosas, claro, a ver quién se las explica al doctor Sánchez, claro. Ahora te doy la palabra, Diego, enseguida para hablar de esto, ¿no? De la reforma, pero también que es que van a incluir que la gente se tenga que jubilar obligatoriamente, de forma forzosa. Y por cierto, el señor Garamendi ha dicho que le parece muy bien. Después lo comentaremos porque mal empezamos. En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad. Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 16 de diciembre tienes 100 euros de descuento en portátiles y ordenadores todo en 1 HP a partir de 799 euros. Con financiación hasta en 12 meses y 3 meses de seguro gratis. Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no? En Hipercor, solo 2 días, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Tienes un 30% de regalo en una gran selección de juguetes. Muchas horas de diversión, mucha ilusión y una gran oportunidad que no puedes dejar escapar. Son solo 2 días, 30 de noviembre y 1 de diciembre, con un 30% de regalo en una gran selección de juguetes. ¡Corre! Además, puedes gastar lo que te den de regalo en cualquier otro departamento de nuestro centro. Así aprovechas mejor todas tus compras. Consulta condiciones de la promoción y recuerda que tienes muchos más en hipercor.es. En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad. Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 12 de diciembre tienes el Huawei Mate 20 Lite por solo 349,90 euros. Y de regalo, el altavoz inteligente Google Home Mini. Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no? Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos.
Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de Conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llame ahora al 984 1028 y reserve la suya. Recuerde, 984 1028, por solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, además de todas las condiciones negativas que hemos puesto encima de la mesa, hay que recordar que el gobierno quiere subir los impuestos a las empresas, subir los impuestos a los que ganen más de, seguro que acaba en 40.000 euros, porque al final subir las cotizaciones a esos salarios es subir los impuestos a esos salarios. Bueno, pues además de todo eso, por si fuera poco, y la subida en 22% del SMI, la subida de las cotizaciones a los autónomos y todo lo que ustedes ya saben, hay que decir que además quieren que la gente se jubile forzosamente, que vuelva a prevalecer el convenio del sindicato, del metal, de no sé qué, en vez del convenio de empresa, que es lo que consiguió parar la sangría de 3,5 millones de parados que dejó el Partido Socialista la última vez que gobernó. La anterior también dejó otro porrón, pero ya eso es un poco más el Pleistoceno. Esto está bastante reciente todavía. Bueno, pues estas, a mí me parecen las dos medidas más insensatas de esos 6 puntos que quieren reformar, pero ahí está. O sea, la razón dice, no, usted se jubila porque esa empresa va a contratar a 2 jóvenes. Porque lo decido yo político, que sé un montón de empresa y de economía. Yo, la verdad que es complicado hacer un ranking de cuál es la medida más estúpida de todas las que están planteando. Hacer un ranking de estúpidos sería más fácil. Pero la medida de obligar... Todo dañina, estúpida y además dañina. O sea, la medida de obligar a la gente a dejar de trabajar, lo voy a ir traduciendo, es decir, dejar de producir y por lo tanto cotizar para pasar a absorber fondos del sistema, es posiblemente una de las locuras suicidas más bestias que se han soltado en los últimos tiempos. O sea, lo que están diciendo ellos, uno, va en contra de la libertad de la gente. ¿Quién eres tú, señor político, para decirme a mí cuando tengo que dejar de trabajar? O sea, sabrás tú cuándo a mí me da la gana, la santa gana de dejar de trabajar. 2, si yo dejo de cotizar en ese momento, ya tengo una detracción de ingresos. 3, si yo salgo, a mí siempre habíamos hablado aquí de una tesis, de que tenía que haber un relevo generacional en las empresas. El día que a mí me digan que yo tengo que marcharme de la empresa, me marcharé. Y el corte de mangas, como me digan, ahora tienes que hacer la labor de tutelaje a los nuevos. No, yo no hago ninguna labor de tutelaje. Sí. Oye, me habéis echado, aquí os quedáis majetes. Claro. Por lo tanto, te irás con el know-how, con el conocimiento de esa empresa. Y encima vas a pasar a absorber fondos de una gente a las que les obligas a ir incorporándose porque un político dice, oye, pero de veras el puesto que ocupaba, vamos a poner un caso, un director comercial que tiene una agenda con 2.000 contactos, nacionales e internacionales, y este señor se marcha con 64, con 65, con 66 años. Pero ¿quién es el idiota que está defendiendo que puedes coger a un chaval de 18 o 20 años y ponerlo en el mismo sitio? ¿Le van a recibir los mismos contactos? ¿Va a llamar a los mismos? ¿Les vas a ver hacer la misma política comercial? ¿En los mismos sistemas de marketing? ¿Pero qué tontería estamos diciendo? Si ese señor se marcha, y el puesto ya verá el empresario con quién lo cubre y con quién no lo cubre. Con su agenda aquí debajo del brazo. Efectivamente. Y porque, vamos a ver, en un momento además en el que todo el mundo ya coincide, bueno, es que hasta el secretario de Estado de Seguridad Social, que no sé cómo está permitiendo que se diga esto y que lo diga él mismo o lo defiendas, porque si estás, si estás en un gobierno que lo está defendiendo, el primero que tiene que salir es él. Pero bueno, dicho eso... Y Carmena. Y Carmena y tantos. Bueno, si hacemos la lista, bueno, Borrell estaría ya también jubilado, que mira, en vez de irse, que se jubile. Pero vamos a ver, es que esto viene de una idea... cuando se está diciendo, no, es por terminar el razonamiento, cuando se está diciendo, oiga, que la esperanza de vida es de 80 y pico años, que lo que a lo mejor hay que hacer es alargar la vida laboral, en vez de cortarla de cuajo, para el que quiera, por supuesto, si es un trabajo, además, que puede ser voluntario, oiga, si usted no se quiere ir, pues no se vaya. Ahora, si usted tiene un trabajo, pues yo que sé, de camionero y tiene mal la
espalda, yo qué sé, no entiendo, pero y llega a su edad y se quiere jubilar, pues usted se jubila, pero por obligación, forzosa. Pero esto hemos vuelto atrás, ¿o qué? Yo le aplicaría eso, pero a Pedro Sánchez, anticipada. En términos de ideas económicas, esto parte además de un pensamiento muy peligroso, que yo creo que está abandonado desde hace décadas, por eso sorprende que un doctor en economía plantee este tipo de cuestiones. Vamos a ver. Bueno, es que lo de doctor está un poquito, Entiéndase, está un poquito en fake. Es como el doctorcito. Entiéndase también mi tono irónico. Pero la idea de que el empleo es una tarta fija y que no se crea empleo, sino que simplemente se reparte, yo creo que es una de las falacias económicas más antiguas que existen y de las más desacreditadas desde hace mucho tiempo, porque de hecho quizá bebe un poco de su experiencia. Decías tú que puede ser que sea hablar del Pleistoceno, referirnos a la experiencia laboral anterior del Partido Socialista, no a la de Rodríguez Zapatero, sino a la de Felipe González. Bueno, yo creo que quizá eso es lo que les lleva a pensar que no se puede crear empleo. 26% Más que nada porque a lo largo de 15 años en España no se creó ni un solo empleo en términos netos. Esa es la herencia laboral de Felipe González. Había, si yo mal no recuerdo, 12 millones de personas trabajando 12 millones que siguieron. Cuando dio el golpe de Estado Tejero, un año después, digamos, y cuando Aznar gana las elecciones, es decir, hablamos ya de dos Españas completamente distintas, una estaba celebrando el Mundial, otra habían pasado 4 años de la Expo, seguían trabajando el mismo volumen de personas. Quizá por eso digo que se piensan que no se puede crear empleo, que el empleo es una tarta fija que solamente se puede repartir. Quizá también la experiencia efectivamente de Zapatero y sus 3 millones de parados les lleva a pensar ello, pero es que tenemos la evidencia contraria. En los últimos años se ha creado 500.000 de empleos cada año y se puede seguir por esa vía si no se abandona la reforma laboral. Estamos a Parece punto que están de en todo lo contrario. Estaríamos en 20 millones si las cosas no se torcieran. Y además también esto va contra otra teoría económica generalmente aceptada, que es la de que tanto por una necesidad laboral, de conocimiento y de competencia, que es lo que vosotros apuntabais, como por una necesidad de seguridad social, de pensiones, de sostenibilidad del sistema, claro, cuanto más consigas prolongar la fase laboral en la que una persona está aportando recursos al sistema en vez de detrayendo recursos del sistema, eso sería mejor. Luego lo vamos a comentar, pero avanzo ya una cuestión. España tiene la caja de la seguridad social, tiene el mayor agujero de toda la Unión Europea. Mira, pues ¿Qué será? Sí, entonces, la gente lo va a entender muy rápido. Estamos a puntito de tener 20 millones y es un buen momento, por lo que estaba comentando Diego. Hemos llegado a estar funcionando en este país con 12 millones. 20 millones en estos momentos para 46 millones de personas. Con 20 millones de nóminas tenemos que conseguir mantener 46 millones de personas. Es complejo. Lo que está planteando en estos momentos la izquierda es bajar esos 20. Entonces, ¿me quieren explicar exactamente cómo vas eliminando el déficit que empieza a ser ya absolutamente estructural en la seguridad social? Si trabajan menos y absorben fondos más. Esto es muy sencillo. Se van a cenar 5 o 6 amigos, ¿vale? Y cada vez planteamos que paguen menos y que vayamos invitando a más para comer. Claro. ¿Me quiere explicar el doctor Sánchez en qué tesis fake va a conseguir plasmar el resultado de esto? Ya. Bueno, vamos a hacer la noticia de la semana de Telefónica y vamos a hablar ahora, que tiene que ver con esto, con la hucha de las pensiones. Recordaremos cómo Sánchez, cuando era, no sé si era Pedro o era Sánchez, el caso es que decía que, vamos, que eso de utilizar la hucha de las pensiones, por Dios, si eso dilapidan la hucha de las pensiones. Bueno, luego lo van a escuchar. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El gasto online en productos de gran consumo se ha disparado un 11,7% en España en el último año, según los datos de la consultora Kantar Worldpanel. El comercio electrónico ya representa un 2,3% del mercado español del sector y un 6,3% a nivel mundial, impulsado por países como China y Estados Unidos, que crecen un 30%. En Europa, sin embargo, el comercio electrónico se está ralentizando en aquellos países donde está más desarrollado, como Reino Unido o Francia, que crecen a un ritmo bastante menor que España. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, vamos a oír a Pedro hablar de la hucha de las pensiones y cómo la dilapidaba el Partido Popular, poco menos que cómo Rajoy prácticamente se lo llevaba crudo.
Nosotros, incluso en los años más duros de la crisis económica, no tocamos ni un céntimo de euro la hucha de las pensiones. Bueno, el Partido Popular lo único que ha hecho durante estos últimos 4 años ha sido pulirse a la mitad la hucha de las pensiones. Es decir, de 66.000 millones de euros a 32.000 millones de euros. Consecuencia o resultado de todo ello. Oye, como siga Mariano Rajoy gobernando 4 años más, nos quedaremos con la hucha de las pensiones a 0 euros. ¿Qué va a hacer ahora el gobierno para pagar la extra de Navidad? A romper el cerdito otra vez. Pues claro, vamos a ver, si tenemos todavía millones de parados, por cierto, recuerde siempre usted que dejaron 3,5 millones de parados, con lo cual, lógicamente, la hucha de las pensiones, pues quiero decir, la caja de las pensiones no se llenaba como se llenaba cuando había 20 millones de empleos, ¿no? Entonces, bueno, 20 millones no llegó a ver con la etapa anterior, pero vamos, estuvo bastante cerca, no sé si fueron 18 millones y pico, o 19 millones, sí. Bueno, el caso es que, ¿cómo lo veis? O sea, ahora cuando gobierna, es que se les ha olvidado todo, olvida todo. Déjame que meta una cuña previa para nuestros queridos amigos, compañeros de profesión, periodistas de izquierda, así que se les puede llamar compañeros. Sigo esperando la crítica a alguna de las 8.000 barbaridades de hemeroteca que tienen estos señores y de los 8.000 escándalos que les rodean. A ver si alguno se da cuenta de este tipo de cosas, que antes las captaban hoy al vuelo, ¿no? Pero dicho eso, vamos a ver, si el problema no es lo que haya en la hucha de las pensiones, la verdadera hucha de las pensiones, la única hucha de las pensiones real, es el número de cotizantes y la capacidad de cotización. Claro. El resto fue un invento, que yo no sé si el nombre fue acertado o no fue acertado, pero oye, fue un invento con buena intención que consistía en todo superávit que se consiga a lo largo de cada cierre de cada año, superávit total del Estado, se va a destinar a una hucha. ¿Y para qué? Pues evidentemente para el tobillo más débil que teníamos. Pero fue un acierto, Carlos. No, digo el nombre. Digo el nombre solo. Ha resultado ser un acierto porque totalmente. Si no llega a ser por eso... el sistema totalmente. No, me refiero al nombre porque al final ahora vemos que lo está utilizando la izquierda para decir, si se agota la hucha es que se agota el sistema. Pero bueno, ya que ellos emprendieron esa trampa dialéctica, vamos a cogérsela ahora a Pedro Sánchez. Entonces, claro. ¿Qué está haciendo usted? Usted se ha cargado las pensiones ya por completo. Según la tontería que usted decía antes, usted se ha cargado las pensiones. ¿Cuál es la realidad? Que antes era una tontería y ahora nos gobierna un señor que es doctor Sánchez. ¿Cuál es el problema que tenemos? No es la hucha. Es que el nivel de cotizantes y el nivel, lo que nos está marcando el déficit estructural de la seguridad social, es que vamos a la quiebra, pero no porque se nos acabe la hucha, porque se nos acaba la nómina. Todos podemos tener una pequeña hucha, una cuenta corriente donde tenemos X. El problema no es que se nos acabe eso, que es un pequeño problema, pero el problema grande es que nos despidan y nos quedemos sin nómina. No pues hacia dónde va este país es a que nos quedemos sin nómina. Bueno, vamos a ver, además el debate en toda esta cuestión es especialmente pobre, porque parecería que ese dinero de la hucha de las pensiones era un dinero que estaba ahí guardado y le dio por ahí al gobierno anterior de romper el cerdito y ponerse a repartir esos fondos. No, señor. Si las pensiones que hereda el anterior gobierno no tuviesen un déficit galopante como el que heredó el anterior gobierno... Que las congeló. Correcto. Cosa que no hizo Rajoy. Déficit galopante a pesar de la congelación de las prestaciones. Entonces, no habría sido necesario echar mano de algún tipo de recurso, que me da igual que sea emitir deuda, como también se hizo, o abrir ese fondo de reserva, como también se hizo y se va a volver a hacer, porque esa sería la única forma de no bajar las pensiones. Yo defiendo que bajemos las pensiones, porque un recorte hoy del 3% de las pensiones, que a mí no me parece una medida popular, sino impopular, es decir, lo que Carlos decía antes, medidas de austeridad real, que sí nos afectan. Estamos hablando de 30 a 40 euros menos al mes, por lo tanto sí que es una medida real. Pero un recorte de 3% hoy te garantiza la sostenibilidad del sistema, por lo menos durante los próximos 5-10 años, a lo largo de los cuales, si tú eres capaz de seguir creando empleo, de fomentar el ahorro privado y de mantener los factores de sostenibilidad, salvas el sistema de pensiones. Pero digo, si yo ahí... Pero efectivamente, eso exige un debate serio. Y yo estoy planteando números, medidas dolorosas de corto plazo y otras que creo que están orientadas a garantizar eso a largo plazo. Pero claro, no estamos en eso. Pero al final tú las medidas tienes que tener en cuenta también el factor político y eso te generaría tal reacción que perderías el gobierno en 3 minutos, especialmente si lo haces desde el centro derecha, ¿no? Pero vamos a ver, si es que hay fórmulas intermedias. Tú lo que no puedes hacer es estar diciéndole a la gente, te voy a bombardear tu ahorro a través del impuesto de patrimonio, te voy a bombardear a las rentas que consiguen ahorrar a través de las cotizaciones de la gente que gana más de 40, 45.000 euros, te voy a bombardear los impuestos de la renta en los tramos altos
2, te voy a bombardear si ahorras o si compras una vivienda porque te voy a incrementar el impuesto de donaciones, el de sucesiones, el de transmisiones patrimoniales, tal, y luego decir que te quejas además de que no haya una especie de dotación privada que te sostenga las pensiones. Vamos a ver, si aquí la verdadera clave de toda esta historia sería que nos dejasen ahorrar. Vamos a ver, que dejen de gastar, pero en partidas totalmente estúpidas, que dejen de gastar en gasto superfluo, que empiecen a ordenar los crecimientos de las pensiones de forma que se vaya asistiendo a gente que lo necesita más, pero se deje de utilizar como una medida electoralista, que es lo que se está utilizando. ¿Cómo puedes estar metiendo, por ejemplo, una subida del SMI, que lo único que va a hacer es que cada trabajador en una empresa le cueste más, meterle a las empresas un impuesto adicional de 1.776 millones de euros y luego pretender que paguen más nómina? Es imposible que pagues más nóminas si les acabas de pegar un mordisco de elevación de los costes y encima de retirada de beneficios. No pueden pagar más nóminas. Pues si no pueden pagar más nóminas, resultará que la base de cotización será menor, tendrás menos ingresos en las pensiones. Y encima esa gente llegará al momento de la jubilación sin ahorro privado, con lo cual tampoco lo va a poder compensar. Es que es una especie de teoría económica suicida, que es lanzar a la población a una situación sin sentido, imposible de solucionar. Y es lo que están planteando. Ya, lo que pasa es que luego en paralelo, que yo me he quedado nota esta semana con el jubilado forzoso Octavio Granado, que es el secretario de Estado de la Seguridad Social, ya es, va a ser jubilado forzosamente, Un reformista, supongo, ¿no? Viene con ideas regeneradoras. Un reformista. Bueno, pues nos ha vuelto a decir que hay que mejorar el ahorro, la fiscalidad de los planes de pensiones. Pero vamos a ver. Pero si la están bombardeando. Pero no habíamos quedado en que eso es de los ricos, que eso hay que, vamos, que eliminarlo, que eso. Pero ¿se pueden poner ustedes de acuerdo algún día y decir algo, algún mensaje, lanzar algún mensaje coherente? Porque es que esto nos lo dijo Solbes, luego lo quitaron, luego lo pusieron, ahora era de ricos, ahora dice que lo van a mejorar. ¿Pero en qué quedamos? O sea, están tan agobiados con que no hay dinero para pagar las pensiones, que ha sido capaz este hombre, primero, de decir que en 10 años se acaba el sistema, que esto también lo dijo Granado, que es del Partido Socialista del Gobierno de España. Y ahora ha dicho que hay que mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones. Pero vamos a ver, no nos pueden decir una cosa y la contraria. Porque si dentro de un año les da por quitar otra vez la fiscalidad de los planes de pensiones, otra vez la gente se queda colgada de la percha. A la hora de elegir, nos está diciendo la verdad. Entonces hay que tener en cuenta que lo que deberíamos hacer es lo la que segunda. Lo de que va a rebajar la fiscalidad de las pensiones. No está clara, esa la ha dicho él por su cuenta. Corrijo, que es lo que tendríamos que hacer, a eso me refiero, que por lo menos las ideas que está lanzando él son más o menos coherentes con apuntalar el sistema. El resto del gobierno está claro que no. Toda la Unión Europea, tiene la caja de las pensiones en números negros. Solo España la tiene en números rojos. Cuando tú lo observas en términos de caja, no comparado con el PIB, comparado con alguna otra variable, sino cuántos ingresos tengo y cuántos gastos tengo. España es el único país que cubre más de mes y medio de gasto todos los años, ahora mismo, con cargo o a una hucha o a emisiones de deuda. El único. Hay dos países, creo que son Hungría, es uno de ellos, y el otro no recuerdo cuál, que tendrían un déficit de equivalente a 3 días de prestaciones, es decir, de 3 sobre 365 días del año es nimio. España tiene 40 días de agujero. Luego vamos a hablar del día de la deuda. Pero esto es un poco un indicador de que el problema que tenemos con las pensiones en España es mucho más grave que el de cualquier otro país. Claro, y di cuánto pagamos en el PIB y cuál es la media europea. Claro, nosotros pagamos el 80-85% del último sueldo y la media europea es el 50%. Pero yo, fíjate... Si lo dijo Solchaga, digo, pero claro, si no pagáis lo que cobráis, y se armó la mundial, como siempre que dice, como siempre que dice algo Solchaga, que es el provocador. Sí, vamos a ver, sí. La radiografía yo creo que es obvia. A mí, de todas formas, lo que más me preocupa de todo esto es los mensajes que se están lanzando. Es decir, nosotros si explicamos aquí esto, dice, oiga, que es que nuestras pensiones son muy generosas comparadas con la media. Y te queman, literalmente. O sea, te van persiguiendo, te hacen una especie de ahí con la leña y te queman como si fueses una bruja. Es la realidad, son los datos reales. Esos datos reales en estos momentos no los está explicando nadie. Y no se está trabajando en esa dirección, al revés. Se están lanzando mensajes demagógicos por todas partes. Algún canal de televisión, de hecho, yo creo que pasea a los 10 mismos jubilados que los va haciendo entrar y salir. Sí. Los maquilla, les pone son un bigote, son los mismos, te lo puedo decir yo, que los he visto. Como los romanos del reloj digital, van entrando y saliendo para convencernos a toda la población que resulta que es que estamos pagando muy poco en pensiones. Oiga, punto 1. Eso que se paga en pensiones, señor X, periodista, usted sabe que sale de algún sitio, ¿verdad? De los impuestos de los que tienen que estar dotando en estos momentos el sistema de pensiones. Si usted se lo quita, ¿con qué dinero se cree usted que se va a dotar el sistema de pensiones?
Claro, el problema es que, como algunos de los que lo lanzan son multimillonarios, No, y además pues que ese problema no lo tendrán nunca. algunos de esos pensionistas de atrecho son estos que luego le preguntas y dice, bueno, yo es que llevo 40 años trabajando, y luego le dices, ya, pero ¿y cuánto ha cotizado? Dice, bueno, claro, es que los 20 primeros años, pues, claro, me pagaban yo cobraba en negro. O sea, que no has pagado impuestos. O sea, gracioso, que, no has pagado impuestos. Y no ha cotizado. Claro. Entonces, es que la gente no es que he trabajado 40 años, es que depende de lo que usted haya cotizado, de lo que usted haya ganado, de lo que usted, en fin, todas las circunstancias. No, al final acabó confesando que es que cobraba en negro porque era camarero. Ya, pues haber dicho usted... Anda que no hay camareros que cobran en A. Que tiene usted que cobrar en A. Claro. A ver, reiteradamente se nos ha dicho de todo a quienes ponemos como ejemplo el modelo chileno, que es un modelo basado en el ahorro, las aportaciones que hace cada trabajador, es decir, sus cotizaciones son para sí mismo, pero es que el modelo chileno, que quizá parece que es un país menos desarrollado que España, lo es, aunque su progreso en los últimos 30 años ha sido espectacular, el modelo chileno es el mismo que han adoptado en Suecia para reformar sus sistemas de pensiones. El modelo chileno es el mismo que han adoptado en Reino Unido para toda la fiscalidad de los planes de ahorro, que está libre de impuestos. El modelo chileno es el mismo que está presente en Canadá. Pero donde en también... Reino Unido no te dan un fijo, o sea, hay un mínimo estatal, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y luego ya lo demás Correcto, es... claro. Sí, pero es que además lo que digo es que el tratamiento de todo el ahorro privado está libre por completo de impuestos en países como Reino Unido, como Canadá. Estados Unidos lo está discutiendo ahora mismo. Es parte de la segunda reforma fiscal que quieren impulsar los legisladores republicanos en el Senado, en este caso. Entonces, dentro del mundo rico, dentro del mundo más desarrollado, dentro de países mucho más ricos que España, han hecho lo mismo que en países menos ricos que España, como sería el caso de Chile, porque al final Chile es el único país que se ha dado cuenta que en el modelo anterior, en el que tú tenías una población muy joven, podías sostener, cuando en la cúspide de la pirámide tenías un porcentaje de población relativamente bajo de ancianos, podías obviamente cubrir su jubilación con las cotizaciones que pagamos todos los meses. Pero es que a la ratio que vamos en España, vamos a acabar con una relación de 1 a 1. Un jubilado por un trabajador. Y yo, para hacer la cosa un poco más amigable en términos sociales, yo ya prefiero que nos dejen elegir al jubilado al que queremos apadrinar. Te lo adjudiquen ya, que te lo adjudiquen. A ti te toca, Carmena. Me lo pido, yo. Pues mira, A ti Octavio Granado. No, él a mí, que me apadríname a mí, que además Claro. yo soy del baby boom. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Este sistema oscuro que nos lleva a eso? ¿A la masacre fiscal de que cada trabajador pague íntegramente la pensión de un jubilado? ¿O, por lo menos ya, que nos hagamos amigos entre jóvenes y mayores? Claro, y intentemos tú y yo de la mano. Sí, tú y yo de la Yo mano. creo que seguro que es más eficiente. Lo tienes en casa y te cuida a los críos, No, por lo no. menos, cuando tienes que ir a De trabajar. lo que no se están dando cuenta es que va a haber una guerra intergeneracional. No, esto es una guerra intergeneracional. Porque claro. es que cuando ahora se están empezando a jubilar algunos del baby boom, pero cuando viene lo gordo, que es a partir del 23, en torno al 23, que es cuando se va a montar la mundial, porque son todos gente que ha cotizado mucho, que le ha ido bien en la vida, porque claro, son de, pues eso, nacidos claro. entre el 50 y tantos y 60 y tantos, y entonces pues han tenido Ten unas cuidado, carreras. que como digas eso, te aplican la ley de la verdad histórica. Has tenido No unas- puedes decir que hubo desarrollo a partir del 50 en España. Sí, pues ya te lo digo yo, que hombre, el 50 no vivía yo, pero he vivido algunos. En números, lo que pasa es que la pensión media es de 1.000 euros en España, 900.000 euros, pero las nuevas pensiones, Ya es quienes 1.100, se jubilan ahora, ya es 1.100, 1.100. pero Sí, los sí. nuevos jubilados cobran 1.600, 1.800. Entonces estás hablando que se dice pronto de aumentos de media el 70% de la prestación que estamos Y pagando. que los años que vienen ahora son todos de máximas, o sea, Claro. todos los que se van a jubilar, todos. Entiéndanme, la Un mayor porcentaje parte de importante. un porcentaje importante de los que se van a jubilar son del baby boom y van a cobrar la máxima. Mira, a mí lo que me preocupa de esta historia es que cuando lo analizas, evidentemente no tiene sustento económico, es decir, nadie se ha parado 3 minutos a pensarlo económicamente, y entonces te haces la siguiente pregunta: ¿cómo se pueden estar lanzando unas tesis que son suicidas para un país? Es decir, enfrentar generacionalmente, intergeneracionalmente a X población, a X parte de la población por edad contra la otra es una barbaridad, especialmente cuando los trabajadores no tenemos el sueldo fijado por ley. Es decir, esa tontería del SMI es el sueldo de entrada, pero tus ingresos dependen de lo que tú te lo trabajes. Y sin embargo, la población jubilada tiene su sueldo, su renta, fijada por ley. Por lo tanto, la suya es inflexible, la tuya es flexible. Es decir, si te aprietan las tuercas, el que vas a dejar de poder ingresarlo por costes, etcétera, vas a ser tú. Claro, y llegas a la obvia respuesta de que simplemente tiene una motivación política. ¿Y esto qué significa? Las capas hacia las cuales se están destinando en estos momentos todos los incentivos y la compra de votos es la capa de la gente más joven, es una capa sobre la cual se puede hacer demagogia
demagogia de una forma más simple, y además se les ofrece una vivienda gratis, ayudas para un coche, ayudas para irte a estudiar, ayudas para el carnet de conducir, se te ofrecen rentas mínimas, es decir, vas a cobrar 400 y pico euros, Empieza bien, es decir, termina te bien. regalo, Sí. es decir, te compro a cambio de dinero, que ahora diré de dónde sale, te compro el voto. ¿A quién están yendo ahora clarísimamente? Al pensionista. Te lo subo, porque lo paga el Estado no paga nada, lo paga al que voy a ir ahora, y están comprando el voto del pensionista, prometiéndole algo que no sale en las cuentas por ningún sitio. ¿Cuál es el colectivo en estos momentos sacrificado? Pero sacrificado, el de las capas medias, el de las edades 40-45, los que están desarrollando familias. ¿Me quiere explicar algún lumbreras de estos politicucho barato cómo vas a pagar las cotizaciones de los pensionistas y cómo vas a pagar las subvenciones de los ninis estos si no hay una capa que esté generando chavales que pasen a cotizar, que esté educando a su gente, que esté pagando los impuestos, que esté comprando casas, que esté comprando electrodomésticos? ¿Me quieren explicar estos lumbreras quién va a pagar la fiesta o la va a pagar el doctor Sánchez? Hay que decir que además hay 20 millones de trabajadores, pero esos 20 millones de trabajadores se están financiando con la riqueza que crean, para empezar, el mantenimiento de 3 millones de empleos en la administración pública. Entonces, de esos 20 millones, hay 3 millones que detraen recursos del sector privado al ser empleados de las administraciones públicas. Por lo tanto, ya la tarta Una parte no es 20, es una 17. Parte, claro, una parte es necesaria y productiva. No, yo hay una parte que sí que metería, porque al final una capa de administración necesitas, pero todos sabemos que ha habido Sí, sí. enchufes por todos los lados. Pero sea necesario o no sea necesaria, lo que hay que decir es que el núcleo de la creación de riqueza en España es a lo sumo 17 millones de personas, con la proyección de llegar a los 20 millones de empleos, que es más o menos lo que tenemos ahora encima de la mesa. Por lo tanto, pretender que 17 millones de personas apretados fiscalmente hasta la extenuación, como han demostrado tantos y tantos informes, mantengan un volumen creciente de la población dependiente de esos ingresos, al final lo que va a dejar es la renta disponible de los trabajadores por los suelos. Por eso yo digo, cuando me refiero a bajar las pensiones un 3%, se puede hacer nominalmente o se pueden dejar congeladas 2 años o se pueden hacer muchas cosas. Pero ahora mismo es lo único que te equilibra la caja, y como la que viene dentro de 5 o 10 años es de AUPA, quizá es el momento de equilibrar la caja y que no nos coja, porque aquí sí que tenemos margen para hacerlo. Con la deuda pública ya no. La deuda pública subió del 40 al 100%, ahí ya no hay más margen. Con las pensiones podemos posponer un poco los ajustes y trabajar otras cuestiones del mercado laboral, de los impuestos, del ahorro, para ir afrontando una jubilación sostenida a largo plazo, pero hay que hacer algún sacrificio. De los planes de Y el empresa, sacrificio de a largo algo un plazo poco es, imaginativo. deje las Vamos, pensiones copiar, congeladas si un solo hay que año, copiar. 2 años, súbanlas un 0,25 un par de años, algo así. De facto, tiene que bajar un 3% las prestaciones para que el aumento actual de las cotizaciones equilibre el sistema. Y yo digo, mejor ahora mismo ponernos una tirita y hacernos un pequeño corte en el dedo, que tener que amputar el brazo, que es a lo que vamos, Claro, si no pero hacemos un sacrificio. Para eso hay que ser inteligente y no hay ni ganas, ni voluntad, ni inteligencia. No mucho. Porque yo lo que digo, todo esto que estamos diciendo es que la gente dirá, oiga, es que lo que dice usted es de perogrullo. Es que es de perogrullo. O sea, es que no da, y algo hay que hacer, y lo que no puede ser es darle patadas al balón, y además, si solo tienes que copiar, copia lo que han hecho en otros sitios. Mira, Si yo el recuerdo- sistema era lo mismo, era una base muy amplia y una cosa así, y ahora es al revés, ahora es arriba ahora así es de al gordo revés. y aquí así de pequeño. Yo- Pues si es que verde y con asas. Fíjate, cuando llegó Zapatero, yo recuerdo una entrevista que le hicimos en Expansión, que es el inicio de todo este populismo barato y cutre, en el que le preguntamos, oiga, es que lo que usted está diciendo es que no cuadra. Y la respuesta suya, que yo creo que resume este tipo de pensamientos, si se le puede llamar así, es: vosotros me habláis desde el bolsillo o desde la cartera Sí, sí, y yo os hablo desde el corazón. Sí, dice, claro. mira, apaga y Con el vámonos. O sea, corazón, así no sí, se puede que discutir. comemos. Pensamiento con el Alicia, corazón. ¿no? Le llamó Gustavo. Bueno, que nos quedan todavía algunos temas muy, muy importantes. Vamos a hacer una mini publicidad y volvemos enseguida. La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda volvió a crecer en septiembre, en comparación interanual un 9,5%, y también lo hizo con respecto al mes anterior, casi un 13%. En total, las entidades financieras prestaron en septiembre 6.365 millones, supone un nuevo máximo desde principios de 2011. Fíjense, el 40% de las hipotecas se ha formalizado con referencia a tipo fijo y el resto a tipo variable. Ahora, eso sí, ya veremos a partir de octubre lo que ocurre. Hear the roar, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Bueno, le voy a dar unos minutillos, pocos, Diego, tampoco te pases, que tenemos que meternos mucho con cómo es posible que Podemos, en la comisión en la que se investigaba la crisis financiera,
estuviera a favor del informe oficial de que los políticos no habían tenido nada que ver. Porque absorbió Izquierda Unida. Anda, mira por dónde. Mira que resulta que Podemos, con lo que ha dicho de las cajas, lo que ha dicho, no de las cajas, lo que ha dicho de las tarjetas black, de los políticos, no sé qué, bueno, y ahora resulta que está a favor de la verdad oficial de que tal. Pero cuéntanos lo del Día de la Deuda, que esto es muy... Hay un informe que ha hecho Diego en Libre Mercado que se llama El Día de la Deuda. Sí, bueno, es un informe que hemos hecho en colaboración, la consultora que dirige Foro Regulación Inteligente y el Instituto Económico Molinari, que es el think tank más importante de Francia. Entonces es un informe que ha aparecido publicado en varios medios internacionales. Aquí en España lo dábamos en Libre Mercado y ha salido publicado en otros periódicos, ¿no? En Expansión, por ejemplo, menciona a Carlos, y en OK Diario también, bueno, en distintos sitios. A menudo medimos las cuentas públicas con la mirada en el PIB. Y decimos que el déficit es del 1%, el 2% del PIB. Incluso a veces lo expresamos en términos monetarios. Decimos, bueno, el déficit es de 20.000 millones, hay que reducir 5.000 millones, bien. Pero quizá el ciudadano de a pie no consigue comprender hasta qué punto hablamos de magnitudes importantes o no. Un 1% de nada parece poco. Y 10.000 o 20.000 millones, teniendo en cuenta que hablamos de una economía de 1 billón de euros, puede parecer un desajuste grande o pequeño. Hace falta mucha perspectiva. Yo creo que solamente los analistas económicos, sean periodistas o economistas, financieros, que conocen muy de cerca esas magnitudes, se dan cuenta hasta qué punto puede ser grave o no ese tipo de datos que conocemos de forma cotidiana en los medios. Por eso le hemos cambiado la metodología a la expresión del déficit público. Y hemos intentado medirlo como haría cualquier familia que intenta llegar a fin de mes. Lo que hemos hecho es medir cuántos ingresos tiene el Estado en España y cuántos gastos tiene el Estado en España. Y a continuación lo hemos intentado expresar en un calendario que se aplica no solo a nuestro país, sino a los 28 países de la Unión Europea, para vernos en términos comparados con los demás socios de la Unión. Y lo que nos dice este ejercicio es que ahora mismo España necesita vivir de prestado los últimos 37 días del año. Es decir, que desde el pasado fin de semana, desde esta semana en la que estamos ahora, hasta el día de Año Nuevo, mañana, tarde y noche, todo el gasto público, sueldos, infraestructuras, educación, sanidad, todo el gasto de las administraciones se va a financiar con cargo a la deuda. ¿Es esto además mucho o poco en comparación con nuestros socios europeos? Bueno, es mucho, es demasiado. Somos el cuarto país que tiene un mayor agujero en sus cuentas. El cuarto país en el que el día de la deuda llega antes. Solo nos ganan, pues por un poquito, Francia, Portugal y no recuerdo ahora mismo qué tercer país entraba en esa bolsa. A continuación ya está España. Y además hay que decir que dentro de los 28 países de la Unión hay alrededor de una decena de ellos que tienen superávit, es decir, que desde enero todos los ingresos fiscales que tienen son suficientes para cubrir todo el gasto hasta final de año y además les daría para un poquito más del curso siguiente. Y para terminar, ato esta cuestión al asunto de las pensiones. En el asunto de las pensiones es donde hay una mayor diferencia entre España y el resto de los países europeos. Porque, por ejemplo, nuestros ayuntamientos fiscalmente ahora mismo están en buena posición relativa. La regla de gasto se ha aplicado bien a nivel local. Por eso se la quieren cargar. Y nuestros ayuntamientos tienen un superávit que equivale más o menos a unos 20 días de gasto del año siguiente. Es decir, que los ingresos ahora mismo dan para los 365 días de gasto municipal y aparte buena parte del mes del año siguiente. Es decir, que ahí la posición es sólida. Pero en la cuestión de las pensiones, como estaba diciendo aquí antes, el agujero de la caja equivale a otros 37 días. Además coincide la cifra global con la cifra de la caja de la Seguridad Social. 37 días de gasto. Y aquí la comparativa es devastadora, porque solo España tiene un agujero en su caja de la Seguridad Social. La podemos medir contra el PIB y ahí hay países que pueden tener una situación mejor o peor, pero cuando vamos al dinero que entra y al dinero que sale de esa caja, España es el único país que tiene un desajuste y que además que es un desajuste bastante importante, porque como decía antes, hay dos países que tienen un saldo negativo de 3-4 días, pero es que España lo tiene de casi 40. Por lo tanto, este problema ya es muy gordo hoy y va a ir a más en los próximos años. Todos los detalles del informe están en regulacioninteligente.org, que es la página web de la consultora que dirijo. Ahí se puede ver con detalle el informe, que yo creo que es una forma más fácil de entender lo que a veces se convierte un tanto etéreo, que es expresar el déficit en términos de PIB. Sí, al final es una familia que, imagínate, ya el 29 de noviembre pues tiene que estar tirando de tarjeta, pidiendo un crédito de estos al consumo, que le cobran el chocotomil, la por hipoteca a cierto. crédito, la luz a crédito, es decir, todo el gasto hasta final de año tremendo. paga a crédito. ¿Quieres apuntar algo? Sí, muy rápido, para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando.
hablando y del riesgo en el que se está entrando en todas las economías, pero la española encima con este señor, con el doctor Sánchez al frente del timón. En la última crisis entramos con un 40% y para evitar un impacto masivo, un dolor claro en cuestiones sociales, es decir, ya en hospitales, en educación, en asistencia social y demás, tuvimos que echarnos encima, y para salvar rescates, etcétera, etcétera, tuvimos que echarnos encima 60 puntos, ¿vale?, de deuda sobre PIB. En estos momentos estamos en el 100%. Si llegamos a la siguiente, teniendo en cuenta que los volúmenes han crecido, debería ser superior el esfuerzo. Si nos viniese una crisis exactamente igual. Bueno, si le echásemos otros 60 puntos, pasaríamos de 100 a 160. Simplemente para que la gente se haga una idea, los países empezaron a entrar en crisis y a caer en la última a partir de 130, 130 y pico % de deuda sobre PIB. Es decir, ya en estos momentos es imposible sortear las crisis como se ha hecho antes. No es opinable, es imposible sortear las crisis como se ha hecho antes. Entonces, que la gente empiece a ser un poquito sensata y un poquito responsable de lo que estamos hablando. Es decir, podemos estar agotando una época económica en la que se ha vivido incrementando productividad, sí, cambiando y evolucionando con las tecnologías, sí, pero hemos vivido más de prestado que de lo producido. Y eso se acaba, y eso lo sabe cualquier familia. Tú no puedes vivir eternamente de lo prestado porque en algún momento tienes que devolver. Y cuando el que te presta pasa a dudar que tengas capacidad de devolver, lo que ocurre es que ya no te presta más. Y ese es el problema en el que estamos entrando. Yo a mí, por apuntar algo de esto, el miércoles que hubo un acto entre Manuel Pizarro y John Muller, estuve un rato, en el rato que estuve me podía haber ido antes porque me temblaban las canillas, porque oír a Manuel Pizarro decir que se está preparando una tan gorda como la que hemos vivido o más, yo me quedé, porque ya sabemos que ya ha demostrado Manuel Pizarro su capacidad que tiene bola de cristal. De bola de cristal. Y yo cuando dijo, se está preparando una más gorda que la que hemos vivido, me empezaron a temblar las piernas y al rato me tuve que ir. Es que es fundamental entender lo que está explicando Carlos. El margen de maniobra que te quedaba en la crisis anterior, en el caso de España, era emitir deuda para posponer las soluciones. Los recortes. Entonces aquí los recortes que se han hecho son nimios comparados con la situación real de la caja española, pero como había margen para endeudarse, se recorrió ese camino. Pero también se ha monetizado una parte muy importante de la deuda pública en Europa por la vía indirecta. Pero claro, esas dos vías ya están saturadas. Ya no puedes recurrir a eso. No puedes seguir. Además, los datos se están creando nuevos otra vez está hay deuda privada, la desregulación está creando otra vez instrumentos nuevos, otra vez. Hay mucho miedo a la deuda privada. Que ahora en vez de subprime se llamará no sé cuántas. ¿Sabes lo peor que yo veo? La sensación que tiene la gente que se puede gastar eternamente, sobre todo determinados colectivos a los cuales se les está cebando electoralmente. A mí lo que más miedo me da de todo esto, o sea, el panorama lo hemos descrito y es así. Es así y es cuestión de mirarse los números. O sea, a mí que no me venga ningún político de estos de izquierdas, el corazón, el no sé qué, déjate de historias y mira las estadísticas, porque que yo sepa, los filetes se pagan con lo que llevas en la cartera, no sacándote medio corazón, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, la cuestión es muy simple. Hay un determinado tiempo para tomar medidas y lejos de estar caminándose en la senda de concienciar a la población, se les está lanzando en una especie de camino bonzo en el que vamos a acabar todos ardiendo, porque se les está diciendo, tienes derecho a más, tienes derecho a una vivienda, tienes derecho a una vivienda y además digna, tienes derecho a una vivienda digna y además a una renta mínima, y además de una renta mínima que te financien, pero ¿y quién lo va a pagar? Y que el banco te lo pague todo, y claro, que el banco malo, el banco es malísimo, te tiene que pagar la gasto, lo otro, no sé qué, se está concentrando, pelota, se está concentrando ahí y eso se llama revuelta social en el momento en el que lleguen los recortes, y se está jugando con una cosa peligrosísima. Bueno, cuidado además, una cuestión, por ejemplo, la deuda se supone que se ha estabilizado en el 100% del PIB, claro, porque cuando se compara con el crecimiento de la economía, no sube más de lo que sube el crecimiento. Pero la deuda está creciendo todos los años 30.000 millones de euros. Otra cosa es que el sector privado y el sector público en su conjunto, pero principalmente el sector privado, generan 30.000 millones de riqueza adicional cada año y luego la ratio se queda donde está. Pero de ver, este año debemos 30.000 millones más que el año pasado. Y con las cuentas que se han llevado al Parlamento deberemos otros 30.000 millones de euros más. Y esos 30.000 millones no se comparan con el PIB. Eso van a nuestros impuestos. Por eso es importante medir las cuestiones así. ¿Y sabéis no tanto contra el PIB, sino contra el dinero de los españoles, contra el calendario, contra lo que entra y lo que sale en la caja. Porque la trampa de medir contra el PIB es fantástica para que luego de repente parezca que los problemas han surgido de la nada. No han surgido de la nada. 30.000 millones de euros más, 30.000 millones de deuda más solo este año. Y el que tiene un sueldo garantizado cuando ocurra eso
se llama doctor Sánchez, que estará en el Sí, Consejo de sí. Estado con una rentita garantizada. Que ¡Hala! según vosotros está buscando hueco por ahí por Europa también. ¿Pero qué quieren? ¿Colocarse todos por Hombre, ahí? ¿O es qué? que, vamos a ver, si tú aquí tienes a través del Consejo de Estado una renta garantizada de 72.000 euros, 73.000 euros, si consigues una plaza de comisario europeo en el Bueno, Parlamento Europeo, claro, eso ya pasas a tener la de ciento y pico mil, de por 200.000 y vida. además vitalicia. De por Y ahí vida. está el doctor Sánchez, que quiere hacer muchos conciertos seguidos. No sabemos si se cogerá también desde aquí, en Renting, el Falcon o qué hará. Bueno, de todas maneras, por más noticias que salen de ministros en la picota, oye, aquí no dimite nadie. Es curiosísimo. Además, hay programas de televisión donde no existe. O sea, pasan de largo absolutamente. Pero bueno, esto sí que no quiero que pase de largo y es cómo es posible que sean tan sinvergüenzas en esa comisión de que la crisis financiera los políticos no tuvieron nada que ver. Oiga, pues si no tuvieron nada que ver, yo no entiendo cómo está uno a punto de juicio que se llama Narcís Serra, otro sentado en el banquillo que se llama Rato, todos los de las tarjetas que trincaron y los de Podemos que hicieron de la casta su máxima, ¿no? Su eslogan. Ahora apoyando que los políticos no tuvieron nada Mira, que ver con las cajas. Dos factores muy sencillos. Punto uno, Podemos, ese partido de tíos superéticos que se levantan por la mañana y sale el sol gracias a que ellos han puesto un pie en el suelo, estos señores absorbieron un partido que se llama Izquierda Unida. Estaban en todas las cajas de ahorros en las que podían estar y haciendo exactamente lo mismo que todos los demás, fastidiarnos la vida. Pues allí estaban ellos. ¿Por qué no le piden explicaciones al papá de Ramón Espinar? Que nos puede dar explicaciones amplias y tendidas de cómo funcionaban las cajas. ¿Por qué? Porque los suyos, los que han absorbido Izquierda Unida, estaban allá. Y luego cuestión 2, porque quieren volver a repetirlo, porque quieren volver a crearnos unas cajas, una cosa que ahora le llaman banca pública. Es decir, imagínense ustedes a ese señor de la coleta haciendo lo que hace sin tener una caja por debajo suyo, imagínenselo con un gran banco público tirando el dinero a todo el que a él le dé la gana, ayudas para el uno, ayudas para el otro, dando créditos como le dé la gana y saliendo de dónde sale ese dinero. Porque que yo sepa, él no tiene en la casa esa que tiene allá, donde hace meditación y tal, que yo sepa no tiene la máquina de fabricar billetes. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿O es que en los bancos de pronto tú haces así por arte de birlo que ya aparecen millones? No, para que entre en ese banco público alguien lo tendrá que haber dotado. A ver si se imaginan todos ustedes de qué tipo de impuestos van a salir. Sí. Bueno, el principal experto en banca pública del mundo es Michael Kalomiris. Espero no haber dicho mal el nombre, el apellido seguro que lo he dicho bien. No, Charles Kalomiris, perdón. Un autor canadiense. Ha estudiado los fenómenos de banca pública y semipública en todas partes. Y su conclusión está resumida en distintos artículos académicos, pero también en un libro comercial. ¿Cómo se llama el libro? Desastre. Frágil desde la raíz. Bueno. Fragile by design. Se llama Aterriza sistema... como puedas. Sí, bueno, esa es la consecuencia, ¿no? Eso te llama la banca pública. Es frágil desde su mismo diseño, porque acarrea tanto mangoneo político, una forma tan desvirtuada de otorgar el crédito que pasó lo que pasó, y si permitimos que vuelva a instaurarse este tipo de banca, volverá a pasar exactamente lo mismo, si no peor. Bueno, Si no Víctor peor. sutilmente ha puesto a Chopin, eso quiere decir que a la majete. Adiós Diego, A producir. Adiós Carlos, a consumir. ver qué pasa mañana en Los las sindicatos decían andaluzas. a consumir, ¿no? Víctor San Román en los mandos y Naya Pertusa enfermita y todo, aquí está, en la producción. Muchísimas gracias por estar ahí y bueno, mañana, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, en Andalucía, que tiene mucho que ver tendrá lectura nacional y nosotros estaremos en el Distrito TV, ahí Distrito contándolo. TV y aquí estará Polvorinos con todos A ver ustedes si- a partir de las 8. A ver si Dios se la da al que queremos nosotros. Exacto. Si por lo menos que no se la dé al mismo hombre, que ya aburre a las ovejas. Adiós. Economía para todos con Carmen Tomás.